Gloria al Señor. El Señor nos regala una palabra en el libro de Juan 6:35 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Le hemos titulado a este tema: ¿cómo alcanzar la vida eterna? Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación no tiene un precio que nosotros podamos pagar, porque si nosotros pudiésemos pagar nuestra salvación, entonces ¿para qué Jesucristo tendría que ir a la cruz? ¿Cierto? Sería ilógico que Jesucristo vaya a la cruz pudiendo nosotros por nuestras propias fuerzas o nuestros propios medios pagarlo. Es como decir, si yo tengo con qué pagar mi deuda, ¿por qué otro la tiene que pagar? Yo puedo hacerlo. ¿No es correcto? Sí, hermano. ¿No es correcto? Yo puedo pagar. O sea, para que otro tenga que pagar mi deuda, significa que yo no pueda pagar. Que yo esté en una condición, pues, limitada. O sea, que no, por ejemplo, si mi deuda es una cantidad muy alta, la cual yo no alcanzo, mi dinero, mis bienes, mi vida no alcanza para pagar esa deuda, entonces necesito que alguien la pague por mí. ¿Verdad o no? Para que yo pueda ser libre. Entonces, por eso es que Dios, al ver que nosotros mismos no podemos, no podíamos y no podemos y no podremos jamás pagar nuestra deuda, entonces envía a Jesús para que pague por nosotros. Amén. Entonces, teniendo eso claro, la salvación es un regalo. Pero tú decides si tomas el regalo o no. Ahora, ahí está el regalo, ¿cierto? Pero hay un camino para llegar hasta ese regalo. Y obteniendo el regalo, que podríamos decir que es el pasaje, es el tiquete, ¿cierto? Es el medio para obtener la vida eterna. De ahí tenemos que someternos a lo que es las leyes de Dios. Voy a poner un ejemplo aquí. Digamos que tú quieres ir a un país donde no eres parte de ese país. O sea, por decir, somos colombianos, pero queremos ser franceses o queremos ser americanos.
Entonces no puedes por razón de que tú eres colombiano. Tu cédula es colombiana. Y en Estados Unidos, pues aparte de eso, que ellos hablan otro idioma y sus leyes son distintas, ¿cierto? O si vas a Francia, pues toca hablar francés y nosotros no hablamos francés. Y la cédula pues es colombiana, en el caso mío es peruana, tengo colombiana, una cédula de extranjería. Pero bueno, hablando de ustedes. Entonces, de pronto hay una opción para poder nacionalizarse americano o francés. Hay una opción. ¿Cuál es la opción? Que debes ir a cierto lugar, cumplir todos los requisitos, todas las leyes, normas y todo lo que han declarado. Y en ese lugar están regalando las cédulas para que tú puedas ser americano. Están regalando cédulas americanas y cédulas francesas. Y tú entonces dices, bueno, yo quiero ser o quiero vivir allá, entonces voy en busca de mi cédula. Entonces haces el viaje, te sometes a las reglas, a las leyes, a todo el sistema que han creado pues los que están dando esa oportunidad. Entonces ya llegas y cumples con todo y te entregan tu cédula. Y ahora ya, y todo, te toman la fotografía y todo, y ahora ya eres americano o eres francés, ¿cierto? Ya tienes la cédula, tienes todo el derecho con la cédula, pero hay otro asunto, que no sabes hablar francés, ni sabes hablar americano. Entonces, si te vas para los Estados Unidos, ¿cómo te comunicas con los gringos? Si ellos hablan inglés. Y nosotros, bueno, ustedes hablan costeñol, ¿cierto? Entonces, allá pues va a ser complicado. Pero hay una escuela que te prepara para aprender a hablar inglés y te empiezan a enseñar todas las leyes y reglas para que puedas vivir en los Estados Unidos. Pues eso es lo mismo que enseña la Biblia. Hemos dado el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Cuando nos convertimos a Cristo. Nos convertimos a Cristo y ya nos entregan nuestra cédula. Amén, hermano. De ciudadanos del cielo. Tenemos ya nuestra cédula de ciudadanos del reino de Dios. Ya la tenemos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Mire, Juan 1:13. Mire, ya volvemos ahí donde hemos empezado, donde hemos leído, pero quiero leerle Juan 1:13 porque me metí por aquí por esto del ejemplo, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 1:13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? El 12, los que creen en Jesús, en Cristo, les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les estaba hablando de Estados Unidos. Para que seas hijo de Estados Unidos hay que hacer algo. ¿Qué? Hay leyes y reglas. Ahora, aquí la Biblia dice, para que tú seas hijo de Dios y puedas heredar el reino de los cielos y puedas ser miembro y puedas tener tu cédula de miembro del cielo, ¿cierto? Que eso lo va a entender obviamente Dios, los ángeles y el mundo espiritual, entre ellos Satanás y los demonios. Cuando tú te conviertes a Cristo, Satanás, los demonios, los ángeles, Dios y todo el mundo espiritual sabe quién eres. Ya en ti hay una marca divina, que es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Por eso la Biblia le llama el sello de la redención, el Espíritu Santo. El mundo espiritual te ve a ti, ve al Espíritu Santo en ti y dice, ese es un miembro del reino de Dios. Él es un heredero del reino de Dios. Él pertenece
al reino de Dios. Mírale, ahí tiene el sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Nosotros que hemos recibido a Cristo, ¿cierto? Obviamente el mundo común no, porque todavía no lo han recibido, no han dado el primer paso, que es aceptar a Cristo en su corazón. Deben aceptarlo primero, recibir al Espíritu Santo, y luego viene la segunda parte, que es la capacitación, la formación. ¿Eso se hace dónde? En una escuela, ¿sí? En una escuela. Por eso les puse el ejemplo de que quieres ser americano, pero no hablas inglés, no conoces las leyes de los Estados Unidos, que son muy distintas a las nuestras. Entonces, debes ir a una escuela a prepararte, a capacitarte, a estudiar inglés, a estudiar las leyes americanas y todas esas cosas. Y en esa escuela, después de un tiempo, pues ya estás listo, ya sabes hablar inglés, ya conoces las leyes, ahora sí, puedes vivir tranquilamente en los Estados Unidos. Amén, hermano. O puedes vivir tranquilamente en Francia, o puedes vivir tranquilamente en China, en Japón, donde tú quieras, pero tienes que pasar primeramente por todo lo establecido. Obtener la cédula, estudiar en una escuela, someterte a las leyes y ahora sí vivir tranquilo en ese país. Es igual aquí en la palabra. De que nosotros tenemos que someternos ¿a qué? A las leyes divinas. ¿Dónde están las leyes divinas? En la Biblia. Así de fácil y sencillo. Ahora, les dije que le había puesto como título al tema cómo alcanzar la vida eterna. Porque en ese lugar, ese paraíso que Dios tiene guardado, esa ciudad celestial de la que habla la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, dice claramente que viviremos allí para siempre. Vamos a ver Apocalipsis 21. Rapidito, vamos a Apocalipsis 21. ¿Sí? El último libro de la Biblia. Ya sabe que la Biblia la puede descargar en su teléfono y también está en audio. Que usted simplemente no tiene que leer, sino escuchar nada más. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mire, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, hermano. Amén. Yo no sé si a ustedes esto les da alegría, gozo. Y pues sentir el decirle a Dios: gracias porque me has hecho miembro de este pueblo que heredará esta bendición. Amén, hermano. Es gratuito. El ingreso, o sea, les decía, la cédula para entrar al reino de los cielos es un regalo, no tienes que pagar. Hay países donde tú te puedes nacionalizar tranquilamente y no tienes que pagar un peso, pero son países con una economía bastante limitada, ciertos países. Pero los países ricos, los países que tienen mucho que ofrecer, que cobran, es más, no te dan la nacionalidad. No te la dan. Mucha gente entra ilegal a esos países y se nacionalizan con el tiempo por ciertos requisitos que ellos llegan a, pero al principio sufren mucho, como ilegales. Algunos mueren, algunos no alcanzan su sueño, ¿cierto? Son pocos los que alcanzan el sueño, pero les cuesta muchísimo lograrlo. Entonces,
Cuando vemos aquí en la palabra que la salvación es un regalo, nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a las leyes, a las reglas de esos lugares. Amén, hermano. Es todo. Por eso les pongo ese ejemplo tan simple, tan sencillo, tan fácil de entenderlo. Supongamos que están nacionalizando, a ver, creo que hay un país que regala la nacionalidad, no sé si es Canadá, no sé qué país, ¿sí? Canadá regala la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es un país que tiene poca población y necesita población. Claro que te regala la nacionalidad, pero hay estatus sociales. No puedes de pronto ser un canadiense, porque los canadienses obviamente son dueños de todos los territorios. Tú entras a nacionalizarte, pero creo que te dan cierto lugar donde puedas vivir, ciertas limitaciones, pero igual te haces canadiense, ¿cierto? Con el tiempo de pronto puedas alcanzar mucho más allá. Pero bueno, el asunto es este, que te regalan la nacionalidad, no pagas un peso, pero después de eso tienes que someterte a las leyes y las reglas de ese país. No puedes vivir haciendo lo que tú quieras, o sea, matar, robar, estafar y hacer la maldad que tú quieras. De pronto en tu país podías hacerlo, pero allá las leyes son más estrictas. Amén, hermano. Entonces, someterse. Sí, yo soy canadiense ahora porque me regalaron la nacionalidad. Sí, pero eso no significa que voy a entrar a Canadá y hacer lo que a mí se me pegue la gana, no. Tengo que someterme a esa ley. Y antes de entrar tuve que ir a una escuela donde fui capacitado, aprendí el idioma, que también creo que es el inglés, el canadiense, o el francés, no recuerdo bien cuál de, o se manejan creo que también el inglés, el francés y otros idiomas, también el español, se manejan varios idiomas, pero el idioma principal de los franceses, de los canadienses, creo que es el inglés o el francés. Bueno, sí, creo que es el inglés. Bueno, entonces, prepararse. No sé cuántos años hay que prepararse, dependiendo la capacidad de inteligencia, dependiendo la disponibilidad, dependiendo el ser diligente, ¿cierto? Y rápidamente puedes conseguir vivir mejor, vivir bien ahí en ese país. Un buen trabajo o un negocio, tener una buena casa o tener una finca o tener, no sé, lo que tú quieras, pero eso depende de tu esfuerzo. No depende del esfuerzo de nadie más. Amén. Igual es el reino de Dios. El ser parte del reino de Dios es tu decisión. Porque tú decides si te vas a vivir a Canadá, ya puse a Canadá, ya quité a Estados Unidos, ya, y a Francia, puse a Canadá. Tú decides si te quieres ir a vivir a Canadá o seguir viviendo aquí en Colombia. Igual la Biblia dice que tú decides si quieres ser parte del reino de Dios o seguir viviendo la vida del mundo. ¿Cierto? Ahora, hay un camino para llegar a Canadá. Hay una puerta para entrar a Canadá de forma legal, como a cualquier país. Por ejemplo, si tú te vas a un país por tierra, vas a encontrarte que hay un puente. Todo país a la hora de ingresar hay un puente, hay un río y un puente, ¿cierto? Y si no hay un río, hay un puente. O sea, hay un ingreso, hay una puerta para entrar por ahí. Y ahí en la puerta hay unos policías y hay unos, estos que trabajan para migraciones, ¿cierto? Están ahí. Entonces, cuando tú vas a dar un paso para entrar al país, dice, hey, deténgase. Su cédula, por favor, su pasaporte,
y te tienen ahí, es más, te llevan a una oficina, te revisan, te toman fotos porque hay cámaras, hay de todo, y te hacen todo un, ¿cómo es que se dice? Un protocolo para que tú puedas entrar a ese país. Te hacen llenar ahí un formato que te dan, ¿cierto? De qué nacionalidad eres, cuántos años tienes, el número de tu cédula, el número de tu teléfono, todo te lo hacen poner ahí. Entonces, y si ellos ven que tú no tienes ningún inconveniente para ingresar, te devuelven tus documentos y todo, tu cédula y todo, te la sellan y todo, firman y te dicen, señor, bienvenido a nuestro país, puede ingresar. Y tú entras. Eso se llama entrar de forma legal. Pero entrar de forma ilegal, te tienes que meter por una trocha. Y cuidado que te peguen un tiro mientras estás entrando, ya ese es tu problema. Y te echan al río y listo. Si en el río hay cocodrilo, piraña, lo que hay en el río, serpientes, animales carnívoros, más abajo puede haber un león, un tigre, un puma, lo que sea, se comen ese cuerpo. Y ahí se acabó la vida de esa persona. O entras ilegal y cuando estás adentro te coge la policía, te mete preso y el día que se le da la gana te saca de la cárcel y te van a botar a tu país. O te entregan al país vecino, dependiendo qué distancia hay de tu país, te entregan al país vecino, el país vecino te mete a la cárcel, te tiene hasta cuando se le da la gana y de ahí nuevamente te pasa al otro país y así va, de país en país. Cuando llegas a tu casa llegarás flaco y mejor dicho, moribundo, porque dependiendo cuántos países te toque pasar. ¿Perdón? Eso se llama deportar. Y esa es culpa tuya por entrar ilegalmente. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a la Biblia, es el mismo sistema, hermano. Es el mismo sistema. ¿Quién nos regala la cédula? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos regala la cédula. Nadie más te la puede dar. No te la puede dar el pastor, no te la puede dar la religión, no te la puede dar el líder de ninguna religión, sea apóstol, sea quien sea, no te puede dar esa cédula. Nadie tiene derecho a darte esa cédula más que Jesucristo. Tienes que ir a recibir de la misma mano de Jesucristo. Es como cuando una cédula para nacionalizarte tiene que firmarla el presidente. El presidente tiene que firmar, no puede firmar nadie más. O sea, hay varios que van revisando y firmando documentos y todo, pero el que tiene la última palabra para darte la nacionalidad es el presidente. Si el presidente no firma, tú no puedes nacionalizarte. Te regresas a tu país. Entonces igual, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el único que puede darnos la nacionalidad celestial. Amén. Así que no te vayas a fiar de ninguna religión que mira que tienes que dar esto, que tienes que dar lo otro. No, eso es mentira, eso es chantaje, eso es viveza. Por eso es que hay tanta religión que se han enriquecido engañando a la gente. Amén. Porque tú no tienes que pagarle a ninguna religión un solo peso. Nada. Que tú colabores por tu propia voluntad, que te sometas a las leyes y a las reglas divinas por tu voluntad, con toda seguridad y conocimiento de las cosas, es distinto. Qué bueno es cuando uno llega a la frontera y hay personas ahí que te ayudan de forma voluntaria. ¿Cierto? Te ayudan a cargar las maletas, te ayudan, te guían, mire aquí, te buscan el formato, llénelo. Y al final, cuando ya tú te vas, ellos te ayudan a cargar las maletas hasta el taxi y al final
Tú le dices, ¿cuánto le debo? Y ellos te dicen, no, lo que sea su voluntad. Regáleme lo que sea su voluntad. Entonces tú sacas y le puedes dar 5,000 pesos, 10,000 pesos, lo que tú quieras. Pero esa persona obviamente está ahí porque, sabe que ayudando tú le vas a dar algo, pero no te ponen un precio. Si no lo dejan a tu voluntad, si tú quieres le das 1,000 pesos. Y él te dice, gracias, está bien, son 1,000 pesitos. Es algo, ¿cierto? Si tú le das 5, también te dicen gracias. Y si tú le das 10, bueno, mucho más. Así es las cosas de Dios. Nosotros servimos aquí, no ponemos un precio. El que pone un precio, eso ya no es de Dios. Así el precio sea 5,000 pesos. Eso no importa, no se debe poner un precio. Amén. Así el precio sea 500 pesos. No, es que no se debe poner un precio. Al ponerle un precio ya estás tergiversando las leyes de Dios. No se debe poner un precio. Tú eres quien decide si ofrendas, si colaboras, si ayudas, si coges la escoba, si traes una silla. Eso ya es tu voluntad. Amén, hermano. Bueno, entonces Jesucristo dice que Él es el pan de vida. O sea, ¿a qué se refería cuando decía que era el pan de vida? Se estaba refiriendo al conocimiento. Esto que yo estoy hablando, ¿de quién lo aprendí? De Jesucristo. De Jesucristo. Obviamente que todo está en la Biblia, ¿cierto? Todo está en la Biblia. Ahora, ¿cómo te ayuda Jesucristo? Te ayuda confirmándote que lo que tú entendiste es así. ¿Por qué? Porque la Biblia mucha gente la manipula. Es más, algunos han creado otras Biblias. O sea, que le faltan ciertos pasajes, que le faltan o que le han modificado un poco las palabras. Entonces, cuando tú vas a leer esas Biblias, te das cuenta que han modificado varias palabras, versículos, y algunos hasta los han quitado de la Biblia. ¿Y qué es lo que dicen ellos? No, es que en los textos originales, el hebreo y el griego, esos textos no estaban. Entonces, simplemente ellos dicen eso, pero ¿cómo le creo? ¿Y cómo te creo yo que lo que tú me estás diciendo es así? Y si me estás engañando, ¿por qué te debo creer? ¿Qué señal me das tú de que tú eres un siervo de Dios? ¿O que tú eres una sierva de Dios? ¿Cuál es esa señal? Pues la Biblia habla de señales. Amén, hermano. La Biblia habla de dones. Todo eso tenemos que saber nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrá las manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Los enfermos sanarán. Mira, esa es una señal de que el mensajero, que el que viene a enseñar las cosas de Dios, verdaderamente es de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas o en esa iglesia hay sanidades. Amén, hermano. Y cuando hablamos de sanidades, no solamente hablamos de sanidad del cuerpo, sino también de sanidad de ¿qué? De la mente. ¿Por qué? Porque hay problemas mentales también. O sea, personas que están locas, que tienen esquizofrenia y cosas como tales, o que tienen una información equivocada en su cabeza. Y ellos creen que es la información correcta, ¿cierto? Como personas que son hombres, pero creen que son mujeres en el cuerpo de un hombre. Dicen, no, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿cierto? O una mujer que dice no, o un hombre que dice yo soy hombre en el cuerpo de una mujer. Y el otro dice, yo soy mujer en el cuerpo de un hombre. O sea que nos equivocaron cuando nos metieron en... Creo que el que estaba repartiendo los cuerpos estaba como con sueño o estaba borracho o algo, porque a mí me tiró en el cuerpo de un hombre siendo mujer, y al otro siendo hombre lo tiró en el cuerpo de una mujer.
Y eso es ilógico, eso no puede ser así. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Pero le engañaron desde pequeño. Obviamente todo eso sucede en la infancia, en la niñez o en la adolescencia. Ahora ya están educando, aún en ciertas escuelas de ciertos países del mundo, donde le dicen al niño o a la niña que cuando ella tenga una edad adecuada decida si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. ¿Cierto? Ya no le dicen, mira, tú naciste mujer. ¿Por qué tú naciste mujer? Pues porque tienes vagina y tu físico es de una mujer. Por lo tanto, tú eres mujer. No le dicen eso. Y al niño tampoco. El niño pues nace obviamente, ¿cierto?, con pene, y él es un niño con cuerpo masculino. Ya no le dicen eso, ya no le dicen eres un niño, sino que le dicen, no, cuando crezcas tú decides si quieres ser un niño o si quieres ser una niña. Es más, nosotros hasta te podemos operar. Te quitamos el pene y te ponemos una vagina. Y te ponemos hormonas para que te crezcan los pechos. O sea, que no tienes, pero nosotros te los ponemos. Es más, te abrimos ahí, te hacemos un hueco y te metemos silicona. Y si tienes barba, pues nosotros te ponemos hormonas para que no te crezca la barba. Y aún te podemos hacer una operación en la garganta para que tu voz no sea masculina. Porque el hombre cuando habla, pues, buenos días, ¿cierto? En cambio la mujer dice, buenos días. Entonces, como es hombre, pero que tiene todo de mujer, pero cuando habla, ¿cierto?, le sale la voz de macho, entonces también te operamos la garganta para que te salga voz de mujer. Mira. Ay, man. Esos son problemas aquí ¿cierto? Que el hombre, pues, diríamos que está medio, como que le falta un tornillo. O de pronto le faltan dos, no sé. O tal vez tres. Pero por ahí va el asunto. Porque como si nace hombre lo quiere hacer mujer. Y si nace mujer, bueno, creo que hasta ahora todavía no han creado poderle cambiar a la mujer, quitarle la vagina y ponerle un pene. Creo que todavía eso no lo pueden hacer. Pero lo otro sí. Lo otro sí, hay hombres que ahora son mujeres. Y les cortan y les hacen y ya ahora son mujeres. Y les han metido silicona acá y ya, y son una mujer, mejor dicho. Y esa transformación empieza en su adolescencia. 10, 12 años ya están transformando al niño en mujer. Y cuando ese niño